Usted diga. Bai. Perdón, bai. Deialdia, ez dakitanak zazten... Emeretzi gauz. Hogeita bitik, falta die, Robert Correa, ondino, ez dau, ja grupaz da bilentrenetan baina ondino ez dau. Iban Ramis, eta geur, jeuzi da, ondino ez dakit zer dekon, Sergio. Zozarri gerri dau, finalizazioak egin egun gainen nien, bera, segidun jau, eta partiduen esan dago ezin da bela, ez, ontxe ikusiko gu zer dekon. Bueno, emeretzi partidu garrantzitsua, baina hori den galdu ondoren, zuk esaten zenuen, kanpoan ateratzen ez dena, gero presioa etxan edo. Holan da, ez, batzutan esaten dugu, jode, leku baten zauz ondo eta bestien txartu, ez, jode, eta segaitik ez bestien ondo, ez, zertan angoitxan, garrana bezala egon ginen, baina oin leku guztietan kosta betiaku, ez, egize da, azkenengo partido bisek ez dila izen ainonak, sobre todo azkena, ez, lehenengo zatizio oso txarra izen zan, baina, bueno, pentsetot, badaki gule, zer pasau akun hor partiduen, azkenien guk dekogu posesio geisha, eure paino, baina gero hori posesioak ez da balitxo zetarako bez, ez? Guk bete zean dugu, ez? Neri ez da dure zena posesioki, azkenien aldo zuoki posesioe, baina beste zelaian, ez? Eta beste batzutan holan izeten da, azkenien errekuperatu baloi etxosu bizkor, ez? Eurei emon barik irteerako posibilidad diez, eta ontxe bertan horretan ez gabizundu. Eta mejora enbiogule, hoxe, errekuperazioen, galtzen dugu nien baloie txipa aldatu, eta ja danok junbia baloie lapurtzen, eta hori etxeko azten da goitik, ez? Goitzen, hori ez badago goitzen, azken nien erdikanpuen leku asko dau, eta atzeku epe duda asko deke, ez? Oso garrantzitsua da, baina zeri ematen diozu garrantzia gehiago? Sensazioa doble eskuretzeari edo... A ber, hombre, bai, a ber, gauz, justo samar, ez? Eta orduan ez datozu, irabazin bida, 3.10 importantienak, ez? Baina ni beti zaot, ni beti sensazioa die, ez? Eta zuk esazune, sensazioa ekuitzen bozuz, irabaziko zu, ez dakik gaur, ero datorren partiduen. Espadeko sensazio honak eta irabazten bozu, datorren partidu ere be, zoi ez dudakin, zoi ez. Dana doi arkalaz, baina nik, ondo jokatzen badugu, aukerak ukiko guz irabazteko. Txartu jokatzen dugu, igual suerta probatu egiten dugu, eta irabazitxo zu, ez. Amaikagarren jardunaldia da, egia da, bederatze puntu egitzaudete, baina partidu bakar batera, ia 5-6 postu gora egin dezakezu, horreinik ez dago distantziarik. Keba, horregatik, bueno, arduratuta gauz, baina ez da hori preokupazioa horatzen gauz aurrekuek 4-5 puntu gu baino betxa deke, baina ez ga heldu bierrora, ez? Ze bestelan horra altzen bagaba, ja urdibitasun zartuko da taldien, afizionauak eta danak, ez? Ni pentsot etxean deko gulen partidu garrantzitsue Bilarralen kontra, eurek ondo dabiz. Azkenengo partiduko oso honaken jabez, eta puntu askotara dabe, baina, bueno, guretza desafizio da, ez? Baina, esan zela Villarreal, Barça kenduta, gol gehien sartzen den taldean, 2,4 partiduko, 24 sartu ditu 10 partidutan, eta beste datu bat, etxetik kanpo, beti sartu dute golen bat, 2 partida jokatu eta beti sartzen dute. Horrek esan gure dau, sartu midala, ez gol bi bentxet irabazteko, hoxe ez, edo, bueno, ez que ni pentsuta eurek aldatu inabela apurua euren futbola. Beti esaten da, atzetik urteten da bila baloiaz, baina ni pentsut oin ikisi da bila luze jokatzen eta gero hortik aurrera ja baloia hartzen badabe, hortik aurrera jokalari oso nadeke ez, eta hortik aurrera bizkortasune deke, eta hortik aurrera ondo jokatzen dabe ez. Aurreko jentie da askarra, kanbi eta aurrelarisek, eta gero
bai badeke beste batzuk oso pase honak emoten da bienak, ez? Horrek hartzen badabe, erdikanpotik aurrera baloie, eurentzat oso garrantzitsu da, ez? Eta guretzat, hoxe ebitan biogu, ez? Ze bestelan, beti egongoa atzeruz begiratzen eta atzeruz korrikan egiten, ez? Eta horretarako, balientik izen biga, berba asko enbiogu, konzentrate jokatu biogu, eta hortik aurrera, oin arte enjogun moduen, ez? Beste urtietan, ez? Eta ni pintzot, aurten kostau itxakule geisha hori egiten. Hori da arriskurik handiena zuek sufritzen duzu desente bizkarra hartu dizuenean, eta ekanbie badabidez, eman alabesin kontra ikusten. Metro batu behar ezkero, ez dago geratzeri. Joan da, ez? Eta gainera guri be, golasko sartu oskue, ez? Porteruaz baten kontra, ez? Eta hori, hoxe jakinen bidan, nos aldantzakatu eta nos emon bidan pauso bihatzerutz, ez? Ez da beti juen bier aurrerutz, eta putxo bat, atzo geur, eiogu berba horren buruz, eta bueno, haber, mejoreten dugun horrek gozo, baina ni lehen esautena lehenengotaz, ez? Garrantzitsua niretzat da, aurretik lana oso ondo eki, ez? Hor, eten bagu lana ondo, seguru gure eskuen egongo dala irabazti edo, ez? Vale, Mendi, Sergio, al final se ha retirado, ¿qué habéis visto? Pues no, yo no he notado nada hasta que él en el ejercicio de finalizaciones ha notado algo, pero ha querido seguir y luego cuando hemos empezado el partido final ha dicho que no podía, no sé, ahora le estarán mirando, ahora se sabrá qué es lo que tiene, pero desde luego no creo que esté para mañana, espero que no sea mucho y espero que, aunque son pocos días, pero que podamos recuperarle para el siguiente partido. Analizado Pucela, supongo, para el partido de mañana, ¿qué conclusiones ha sacado? Pues que creo que el primer tiempo no hemos sido nosotros, que el primer tiempo ellos nos han apretado bien, no nos han dejado salir con comodidad, creo que ellos nos han ganado muchas segundas jugadas, que lo que nosotros hemos sido buenos, pues ellos creo que nos han mejorado, y creo que en ese sentido, pues aparte de que la forma de jugar o el once inicial o el sistema quizás no haya sido el más adecuado para jugar contra el Valladolid, también creo que individualmente no hemos estado, ¿no? Con la concentración suficiente, con la chispa suficiente para poder hacer frente al Valladolid, ¿no? Ya cuando nos pusimos a hacer las cosas ya fue el segundo tiempo y vas con 2-0 en contra, ¿no? Al final ellos te echan pasos atrás, entonces no sabes si tú dominas porque estás mejor o porque ellos han echado para atrás, y yo creo que en este caso ha sido porque ellos han echado un pelín para atrás intentando aprovechar alguna contra y si te meten en el tercer partido finalizado, ¿no? Nosotros no tuvimos la capacidad de hacer ocasión de gol. Se ha visto mucha intensidad entrenando en ambos entrenamientos y aparte de eso, mucho tiro a puerta. ¿Les pides también que tiren más, que haya más balones sobre los tres palos? Sobre todo eso, ¿no? Normalmente la semana ha ido de tareas y cosas de estas bastante parecido a otras, ¿no? Pero sí, les haces hincapié en que acierten entre los tres palos, ¿no? Los tiros a gol, los remates después de centro, ¿no? Aunque el balón vaya al portero, ¿no? Porque parece que van todas fuera, pero es que no hay ninguna segunda jugada después, ¿no? Sin embargo, si acertamos portería, puede dejar el portero, puede fallar, puedes hacer un remate bueno y segunda jugada. Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero si el balón va fuera ya ahí se termina lo que se daba, ¿no? Alguna vez está bien que termine, pero no puede ser que lleguemos 14 veces y que tiremos 3-4 veces entre los tres palos, ¿no? Por lo menos la mitad tienen que ir entre los tres palos. ¿Qué partido te esperas frente a un Villarreal que ofensivamente hace además muchos goles? Sí, es verdad, están bien, además ahora han cogido la onda buena, están repitiendo casi el equipo durante los últimos partidos, están haciendo daño cuando salen a la contra, quizás no tengan tanto el balón como han podido tener otros años, pero ahora lo que sí es verdad que te cogen espaldas con sus medias puntas, con interiores, y ya una vez de que recibes a gente con el pase final, con los delanteros rapidísimos, pues te hace mucho daño.
Entonces es eso, ¿no? El no tener dudas en cuanto a si apretamos, apretamos de verdad, si tenemos que volver un poco unos cuantos pasos atrás, volvemos unos cuantos pasos para atrás para que no nos pillen espaldas, y es eso, ¿no? Hablar, jugar muy concentrados, estar en todo momento bien perfilados para saber lo que tenemos a los lados, las espaldas. Es un poco, no sé, que a veces parece que jugamos solo mirando al balón, ¿no? Y no puede ser, porque normalmente el que tiene el balón en un momento determinado no te hace daño. El daño te hacen después cuando te generan espacios y te rompen esos espacios, ¿no? Y es con lo que tenemos que tener cuidado. 4 días intensos, 2 partidos importantísimos además, con el Villarreal, que tiene 17, pero el Leganés, que es importantísimo ganar ahí. Sí, ahora son todos, ¿no? Sí es verdad que hay partidos que son más difíciles que otros, en teoría, en la práctica son todos iguales, pero tenemos que pensar en este primero en este, y luego ya vendrá el siguiente, ¿no? Según lo que pase en este y cómo terminemos, y el cansancio, las lesiones, lo que sea, empezaremos a pensar en otro, pero ahora mismo el pensamiento está en el Villarreal, sin ninguna preocupación ahora mismo del Leganés, sino que es este el partido que tenemos en un día, y es lo que tenemos que concentrarnos para jugar, saber qué es lo que hace el rival, saber lo que podemos hacer nosotros para que el rival no nos haga eso, y después hacer cosas en ataque nosotros que al rival le cueste defender, ¿no? Pero tampoco nadie está preocupado, ni la gente, ni nada, la gente está tranquila, quiere decir que No, es momento para disfrutar, jugar y competir, ¿no? A ver, yo creo que si empiezas la temporada, hay momentos determinados, y ha pasado otras temporadas anteriores, que podemos encontrarnos en la situación en la que estamos. Estamos estamos 5 o 6 equipos en un punto o por ahí, o igualados, y luego hay otros 2 o 3 que están a un partido, ¿no? Es verdad, pero bueno, no nos podemos conformar con eso, tenemos que intentar sacar los 3 puntos, ¿no? Y como tú bien dices, la preocupación sí está ahí, porque siempre te preocupas, pero ni nos vamos a volver locos, y son los primeros son los mismos jugadores, ¿no? Con los que hablas con ellos, y son los que dicen, mister, bueno, es verdad que hemos hecho partidos malos, también hemos hecho alguno bueno, nos está costando un poco arrancar, parecía que habíamos arrancado bien el Barcelona, se rompe, vamos a Valladolid y no hacemos nada, pero bueno, creo que las cosas tenemos bastante claras en ese sentido, ¿no? Y bueno, saber que es difícil, los objetivos de cada equipo normalmente son difíciles, el que tiene que ganar, el objetivo es ganar, pero siempre tiene rivales que le van a competir ese ganar, y los que tenemos pues el quedarnos en la categoría, también lo mismo, ¿no? Hay más rivales normalmente para nosotros, para mantener la categoría, estamos ahí 7, 8, 10, 12 equipos para ganar, normalmente están 2, 3, alguno que se pueda sumar, pero eso lo sabemos desde el inicio, ¿no? Y sabemos que podemos estar en la situación en la que estamos ahora. Entonces, ¿nerviosos? Preocupados más que nerviosos. Decíamos antes, los puntos son muy importantes, pero tal vez más recuperar las sensaciones, porque ambas cosas muchas veces van juntas. Sí, normalmente el tener buenas sensaciones, el jugar bien, equivale a ganar. Ya ganaré, no sé cuándo, porque más fácil ganar jugando bien que no jugando bien, teniendo buenas sensaciones que no teniendo buenas sensaciones, ¿no? Y está claro que es lo que queremos, ¿no? El salir del partido y decir, hostia, hemos hecho lo que creemos que teníamos que hacer, y ahora el resultado nos ha salido a favor, no nos ha salido, pero creo que hemos hecho las cosas bien, ¿no? Luego el estar acertado, un pelín de suerte o no suerte, todas esas cosas también cuentan, ¿no? Pero sobre todo, primero es el hacer de cada uno, ¿no? De nosotros. Si nosotros individualmente hacemos las cosas bien, el equipo lo hará bien y tenemos más opciones de ganar. Comentábamos, Valladolid, Villarreal, un equipo que todos los partidos de Liga han marcado. Pues eso, si sigue con esa dinámica, es que tenemos que meter mínimo 2 goles para ganar, ¿no? La primera idea será que no metan, la primera idea será no estar más atrás, y no que no metan porque no tienen que meter, sino porque la idea es, cuando no tenemos el balón, defender la portería y que no nos hagan gol, pero cuando tenemos el balón, intentar hacer gol en su portería, ¿no? Y es un poco eso, y creo que nosotros tenemos que jugar a lo que hemos estado acostumbrados a jugar durante los últimos años, de jugar por banda, sacar centros, ganar segundas jugadas, volver a incidir, que las posesiones nuestras no sean largas. Si las posesiones nuestras son largas, quiere decir que algo no hacemos bien, porque normalmente esas posesiones van a ser en campo propio, no van a ser en campo contrario, porque en campo contrario es más difícil tener una posesión larga, ¿no? Lo normal es terminar sacando centro, despejan ellos, volvemos a ganar, volvemos a sacar centro, pueden despejar o pueden ganar, podemos robar el balón,
Y creo que es lo que a nosotros nos viene bien y creo que es lo que tenemos que llegar a hacer. Y volver a hacer que al equipo rival le cueste muchísimo sacar el balón desde atrás. Sí, está claro, ¿no? Es que a veces cuando miramos los goles encajados solo miramos en portería y defensa, ¿no? Nosotros, si no hacemos el trabajo que tenemos que hacer de mitad de campo para arriba, en el aspecto defensivo somos vulnerables. Hay otros equipos que hay 2, 3 jugadores que pueden quedarse sin defender y con 7, 8 jugadores se pueden agrupar bien, no dejan espacio en las espaldas y pueden defender. Nosotros no, nosotros tenemos que defender todos. Y ese es, tras pérdida, cambiar el chip inmediatamente tenemos otro objetivo. Primero, cuando tenemos el balón, tenemos el objetivo de hacer gol. No tenemos el balón, tenemos el objetivo de robar el balón lo más rápido posible para tener opción de hacer gol. Si ese cambio de chip no es muy rápido, más facilidades le daremos al rival. Miguel Atiek Azkena, la afición va a responder como siempre. ¿Qué le decimos a la afición? Pues que siga ayudándonos, que siga creyendo en nosotros, que nosotros también vamos a intentar darlo todo para ganar cada partido y que al final creo que tenemos que estar juntos, ¿no? En todos los momentos, en todos los sentidos, ¿no? Ellos estar con el equipo y nosotros con ellos sabiendo que nos van a ayudar cuando las cosas no van bien.